cada escuela, cada universidad tiene un plan de educación. Pues nosotros tenemos uno solo, y es año tras año conocer la palabra de Dios. Amén. Lo importante no es tanto lo que escuchemos, sino cómo lo aprendemos y lo aplicamos. Eso es mucho más importante que escucharlo, porque hay gente que oye, pero no escucha. Y precisamente terminamos, gracias al Señor, la semana pasada con el estudio del libro de los Hechos. Algunos hermanos estuvieron muy nerviosos por las preguntas, pero no tanto por las preguntas, sino por las respuestas, que no las dieron. Pero fue una gran bendición, hermano. Amén. De verdad, ver cómo después de haber estudiado por muchas semanas el libro de los Hechos, nos dimos cuenta que sí podemos avanzar, sí podemos crecer, sí podemos aprender de la palabra de Dios. Y esta vez nosotros vamos a comenzar con el libro de los Hechos, el libro de Romanos. El libro de los Hechos es la base, como vimos la vez pasada, de todo aquello que es la iglesia hoy. Y precisamente el precursor de lo que es la vida práctica cristiana, Dios utilizó al apóstol Pablo para eso. Y una de las cosas que vamos a ver, que tenemos que ver, es que esta carta es muy, pero muy importante para la iglesia de hoy. Amén. Y como primer tema, una de las cosas que el apóstol Pablo está mostrando desde el capítulo 1 de esta carta del libro de los Romanos es en cuanto al servicio. Y él hace una pregunta, el tema que he escogido aquí: ¿un siervo yo? Porque normalmente pensamos que cuando alguien es muy mencionado, por ejemplo como Pablo, sería alguien que llegaba a la iglesia dando órdenes a todos: corre para acá, vete para acá, búscame esto, lleva la silla, trae esto. Pensamos a un Pablo así, ¿no? Y por lo que hemos escuchado, él no era muy fácil de ser atendido, porque era un hombre tan activo que quizás en vez de mandar a hacer cosas, él las hacía. Yeah. Lo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Cierto. Y cuando escuchamos la palabra siervo, pensamos que es alguien que debe ser tomado como, incluso como un esclavo. Pero en realidad la palabra siervo, que es uno de los temas principales del libro de Romanos, tiene que ver con lo que usted y yo decidimos hacer para apoyar y cuidar a otros. No solamente estar bajo el dominio de otros, sino también de apoyar para que esas personas crezcan. Entonces, tenemos un texto muy, pero muy importante que invito a buscar en Gálatas capítulo 5, versículo 13, para enfocar un poco en cuanto al tema de servicio. Y quiero recomendarles que mientras estemos estudiando el libro de Romanos, estén leyendo también el libro de Gálatas. Porque Gálatas y Romanos tienen el mismo tema. En el caso de Gálatas, lo que vamos a ver en el libro de Romanos está resumido en el libro de Gálatas. Entonces yo les invito a que lean los dos libros. Se van a dar cuenta que se lleva mucho en cuanto a lo que es el tema de Romanos. Y considerando este texto, lo vamos a decir todos a la cuenta de 3 para iniciar. Gálatas 5:13 dice a la cuenta de 3, 1, 2 y 3: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Quiero dar un detalle. Primero, lo que está resaltado, la primera frase, que es muy, pero muy importante, dice que a libertad fuisteis llamados. Nosotros estamos bien claros con esto, porque éramos sujetos o esclavos del pecado. Simplemente el pecado no nos ayudaba a nosotros a escoger hacer el bien. Entonces, como fuimos llamados a esa libertad, siempre se ha dicho y se ha repetido, porque la mayoría de la gente piensa que ser libres en Cristo es hacer lo que yo quiero.
Y ser libres en Cristo se refiere a otra cosa. La libertad en Cristo es cuando usted decide no hacer el mal. Esa es la libertad, porque antes en su vida pasada usted no tenía libertad de escoger de hacer lo bueno. Simplemente lo hacía, punto, ¿cierto? Los niños cuando nacen van creciendo y van viendo y lo que aprenden es malicia. Ya en su mente y en su actuación, en la familia, lo que sea, lo que ven es lo malo y eso es lo que naturalmente hacen. En cambio, aquellas personas que creen en Cristo como Salvador, que conocen de Dios, que saben de la palabra de Dios, son llamados a ser libres. Algunos enlazan ese texto y la verdad os hará libres. Sí, tiene mucho que ver. Pero, ¿cómo comienza ese texto? Que debemos conocer la verdad. Y esa verdad, es decir, y ese Jesucristo, y ese Señor, es quien nos va a hacer libres de decidir no pecar. A eso se refiere esta primera frase. No de hacer lo que yo quiera porque ya soy salvo. No. Libertad y libertinaje son dos puntos muy distantes, en el cual el libertinaje significa que usted es cristiano cuando quiere. En cambio, la libertad, usted es cristiano siempre, porque sirve al Señor. La otra frase es lo que dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no creas que porque ya eres salvo, ya no puedes simplemente tomar decisiones así, pecar o no. No se refiere a eso. Algunos se dan ciertas libertades, ciertas licencias para hacer cualquier cosa. Porque en su mente está, Dios me perdona. Ya yo sí salvo. Hay aquellos que todavía no conocen. Como Dios está con su vida dispuesto y esperando que yo ore para Él perdonarme. Wow. La palabra de Dios nos dice así. La palabra de Dios dice que debemos tener temor a nuestro Dios. Amén. Un temor reverente, no miedo. Miedo tendremos cuando pecamos porque queremos. Eso sí debemos tener miedo. Pero temor significa reverencia, estar dispuesto a obedecer. Y al final dice que al no utilizar la libertad para hacer lo que nos convenga solamente, dice que servíos por amor los unos a los otros. Ese es un tema muy amplio, porque a veces pensamos que el amor se refiere a la persona a la cual nos responde positivamente. A veces nosotros olvidamos que amor significa dar algo sin esperar nada a cambio. Eso es el verdadero amor. Así la persona no se lo merezca. Así la persona se porte mal. Eso es amor. Que lo hagamos pensando en que quien nos va a recompensar es Dios, no esa persona. Así es. Por eso es que en el matrimonio tiene que estar siempre la palabra amor. Y que por muy mal que se porte tu pareja, tienes que perdonarle. Ahora, eso no es un solo camino. Eso es cada quien. Porque además de, como dice la palabra de Dios, soportando unos a otros, también dice que debemos amarnos unos a otros. Y si yo digo que amo, ¿cómo lo muestro? Actuando también bien, y muy bien para la otra persona. Hay muchas cosas que podemos sacar de allí, pero el apóstol Pablo escribió esta carta pensando muy bien en que esta iglesia a la cual iba a llegar esa carta tenía muchos problemas, tenía de verdad muchas dificultades. Pero vamos a recordar un poquito sobre lo que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un siervo del Señor. Vamos a Filipenses. Si alguien puede conseguirse Filipenses, hermanos en novio, por favor. Filipenses 3:5. Y la hermana Magdalena, Hechos 22, del 1 al 10. Vamos a tomarnos unos minuticos para leer esto, porque es importantísimo lo que dice la palabra de Dios en cuanto al apóstol Pablo y a lo que es el siervo.
Filipenses 3:5. La palabra dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ajá. Este siervo, lo que se está mostrando aquí, está mostrando las credenciales. Está diciendo quién era. Para los judíos, el que tuviera esas credenciales era alguien muy importante. Realmente alguien estudiado. Imagínense usted que la mayoría de las personas que van a entrar en ese grupo con los fariseos, desde los 10 años ya empiezan a ser preparados. De modo que cuando cumplen los 30, imagínense usted, es cuando ellos pueden formar parte de ese grupo de los fariseos. Es decir, nombrados, mostrados en público. Quiere decir que prácticamente por casi 20 años ellos van a estar estudiando, preparándose, teniendo un maestro al lado. Y no es tan fácil, no era tan fácil para cualquiera ser un fariseo. Porque el fariseo era llamado maestro de la ley. Un fariseo era llamado maestro de la ley. ¿Qué significa maestro de la ley? Alguien que tiene que conocer muy bien todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con la ley, con los profetas, con los escritos, todo eso. De modo pues que lo que dice de Pablo, aquí el mismo Pablo escribiendo a los hermanos en Filipo, él dice que tenía todas esas cosas y era reconocido por los judíos. Hechos 22, del 1 al 10, por favor, hermana Magdalena. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Gracias. Entonces lo que podemos ver allí, primero su trasfondo fue fariseo, muy bien preparado, incluso estuvo en Jerusalén durante mucho tiempo, fue uno de los que fue testigo de cuando apedrearon a Esteban. Incluso lo que dice de él, dice, en su corazón él consentía lo que le estaban haciendo a Esteban. Imagínense que ya desde joven él pensaba que matar a otros porque ofendían lo que ellos creían que era bueno en cuanto a Dios, él pensaba que eso era excelente, porque era muy celoso. ¿Él de qué tribu es que era Pablo? Benjamín. De Benjamín. ¿Sabe quién era Benjamín? El último hijo de quién? De Jacob. Entonces era parte de las 12 tribus de Israel, para empezar. Él nació no en Israel, él nació en Tarso. Era una ciudad de dominio romano. Quiere decir que el que nacía en esa ciudad era también considerado ciudadano romano. Por lo tanto, él tenía doble nacionalidad, así como algunos la tienen aquí hoy. Entonces Pablo era un judío pero romano, porque nació en
Tarso, que era una ciudad netamente tomada por los romanos. Entonces, dése cuenta cómo Dios empezó a moldear a este hombre para luego trabajar en una tarea que no cualquiera podía hacerlo. ¿Recuerda cuántas veces Pablo fue salvado por decir soy romano? ¿Recuerdan en el estudio de los Hechos? Cuando estaba encarcelado y cuando ya querían hacerle un juicio directo, él dice, ustedes no pueden hacerle esto a un ciudadano romano. Inmediatamente no podemos, sácalo rápido. Pídele perdón y dile que se vaya. O sea que por lo menos en 2 o 3 ocasiones el ser romano le ayudó. Por supuesto, Dios detrás de todo eso. Era un individuo instruido por un señor llamado como Gamaliel. Gamaliel, él fue uno de los maestros, pero muy importante de su época. En ese tiempo se utilizaba el término de universidad para esos a quienes él le daba clase. Porque estaba el conocimiento de este Gamaliel no era solamente de leyes, no era solamente de escritos o cosas así. Él tenía mucho conocimiento de lo que eran los maestros, tanto de filosofía, de matemática, de diferentes ramas, de diferentes cosas. De modo pues que era un solo maestro para las diferentes actividades. Aparte de eso, al andar con él copiaba cómo hablaba, lo que decía, lo que sabía. Veía lo que él respetaba y lo que no. De modo pues que esa fue una universidad para él. Respetado, reconocido. Este señor llamado Gamaliel. Y lo que decimos también, copiando todo eso, él era muy celoso de las leyes mosaicas. Por eso es que cuando Esteban fue apedreado, él en su corazón decía, está bien, tiene que morir porque ofendió a Dios. Muy celoso de eso. Además, vemos en cuanto a su salvación, ¿quién no recuerda lo que pasó camino a Damasco? A mediodía, imagínense usted, a mediodía, una luz le secó. ¿Cómo sería de refulgente esa luz? ¿Cómo sería de extraordinario ese momento? Y como leyó la hermana, vimos que muchos escucharon lo que se estaba diciendo, algunas cosas, pero no entendían. Y además también, no me imagino que estaban muy tranquilos, ese pobre hombre, ¿cómo se está retorciendo? No, eso también estaban asustados, porque vieron esa luz también. Imagínense usted, estaban atónitos, solo que Pablo sí estaba entendiendo todo lo que estaba pasando allí, todo lo que se le estaba diciendo. Él fue salvo prácticamente desde ese momento. Porque dése cuenta que él preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Reconoció que era alguien superior. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después la otra pregunta es, ¿qué haré? Esas son 2 respuestas súper importantes. Cuando nosotros somos llamados a hacer algo, ¿cuál es nuestra respuesta? A veces decimos esto, ven, ¿y quién te crees tú para decirme eso? O no lo decimos, pero pensamos, ven, ¿y se cree mejor que yo? O, porque tiene un cargo, cree que puede mandar a todo el mundo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Así como la de Pablo. ¿Qué quieres que haga? Y allí viene entonces ese término de siervo, porque a pesar de que el apóstol Pablo era muy preparado, muy importante, tenía mucho poder, su reacción fue a ser un siervo. O sea, desde su forma en cómo fue rescatado por el Señor, él ya fue un siervo. Debemos nosotros poner en nuestra mente, en nuestro corazón, esa respuesta siempre. A veces queremos que los demás nos obedezcan. Cierto. Pero qué bueno sería si siempre deseamos ayudar a otros, obedecer a otros, Amén. hacer que otros crezcan. Fue llamado entonces camino a Damasco y por supuesto no quedó ciego.
Esa fue una manera también de que Dios le ayudó a que pudiera depender de Dios. Imagínense un Pablo que desde ahí se levanta y dice, bueno, voy a seguir a Damasco. Pero necesitaba Dios doblegar su orgullo. Era un hombre que daba órdenes y todo el mundo corría a obedecerla. Pero ahora ciego. Díganme usted, ¿qué es ciego hoy? Alguien que no tiene la vista puede dar órdenes. Más bien, ¿dónde estoy? Llévame. O sea, depender de otros. Vean cómo Dios empezó a trabajar desde ese mismo momento. A veces nosotros llegamos incluso a la iglesia y no queremos ser ayudados por otros porque nos creemos autosuficientes. Cierto. ¿Qué hace Dios? De alguna manera nos muestra que somos ciegos a muchas cosas y que necesitamos a otros. Pero ese es otro tema que vamos a hablar después. Su ministerio. ¿Cómo fue su ministerio? Desde el capítulo 13 de Hechos hasta el capítulo 28 estudiamos cuántas cosas hizo el apóstol Pablo. Desde su llamado, desde ser enviado por una iglesia para hacer el ministerio de lo que es el evangelismo, el discipulado, las misiones, las prédicas, las enseñanzas. Vemos en todos esos capítulos lo que hizo el apóstol. Además, él hizo 3 viajes misioneros, de los cuales a medida que fue avanzando en su primer viaje, en su segundo viaje llegó un poco más arriba al inicio, prácticamente en una de las ciudades de Europa, pero ya en el tercer viaje fue mucho más amplio, pero a su vez fue mucho más peligroso, en los cuales cada una de esas ciudades donde iba era perseguido también. Entonces podemos ver eso, hermanos. Ese siervo que escribió la carta a los romanos, ¿será que ese hombre tendría los argumentos necesarios como para escribir esa carta? No como los que hacen nuestras leyes hoy. La gente que está en el Congreso, la gente que está en las asambleas, la gente que está en el gobierno, ¿qué tan honestos son como para hacer leyes? Y normalmente las leyes las hacen ¿para qué? Para corregir, para dirigir, para mostrar las cosas como deben ser hechas. Pero ¿sabe qué? Hay algo que siempre yo he escuchado, que el que hace la ley también hace la trampa. Ellos saben cómo hacerla. Por eso es que los términos jurídicos, los términos legales, cualquiera los tuerce, porque en realidad para nosotros los que somos mortales, que no conocemos leyes, hay términos que nos amarran, como hay términos que ellos usan para someternos. En realidad, hermanos, no es fácil para muchos saber tantas cosas a la vez, pero es Dios quien utiliza a hombres para abrirle los ojos a los demás, no solamente para conocer el mensaje del Evangelio, sino para hacer justicia, para mostrar amor, para mostrar misericordia, que es lo que debe estar detrás de todo lo que la gente y ustedes y yo hemos aprendido hasta ahora, que eso es lo necesario. Entonces miren, su viaje a Roma, que fue uno de los últimos que hizo, mostrado aquí en el libro de los Hechos, es necesario que eso realmente haya pasado por todo eso, porque así las personas que estaban con él pudieron conocer el Evangelio a través de ese testimonio. Ahora, conociendo un poquito de ese ministerio, vean cómo está allí los viajes y los escritos de Pablo. Podemos ver en el caso del libro de Gálatas, no sé si lo ven allí, disculpen, pero el libro de Gálatas fue escrito aproximadamente en el año 48, y en esa misma época estaba realizándose el primer viaje misionero, y allí podemos ver también en primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta también entre el 50 y el año 54, y así cada una de las 13 cartas que escribió. Vemos algunos detalles, por ejemplo, la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Timoteo, Tito y segunda Timoteo,
lo hizo desde la cárcel. Y dése cuenta que la carta de los Filipenses, que es la carta del gozo, que hablamos el domingo pasado, fue hecha por un hombre que estaba detenido, pidiendo que los demás sintieran gozo, pero él también estaba detenido. O sea, que estaba mostrando a través de esa carta que él estaba esperando que Dios actuara. Vemos cómo también en diferentes lugares, en Antioquía de Siria, en Corinto, en diferentes ciudades, cómo su ministerio creció, cómo también el Espíritu Santo dirigió lugares donde tenía que ir y donde no. Realmente lo que hizo Dios a través del apóstol Pablo le da todos los argumentos para poder escribir esta carta a los romanos. Porque así como mucha gente no tiene la facultad para hacerlo y tampoco tiene la altura moral para redactar leyes, vemos en Pablo todo lo contrario. Un hombre que Dios usó y un hombre que amaba a la iglesia de Dios, que amaba a los hombres y mujeres que estaban en la iglesia y que quería enseñar lo que Dios quería mostrar a la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hoy de hombres y mujeres que están aquí y que aman a la obra de Dios, que aman a quienes estamos aquí en la obra de Dios. Amén. Que estemos dispuestos a enseñar, que estemos dispuestos a cuidar, pero también a sufrir. Amén. A sufrir para que otros puedan conocer mucho más de la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, la carta que es escrita a los romanos es la carta del siervo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, para tener idea de qué es cómo abre la carta. Estamos en esta introducción y dice así la palabra de Dios. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos cómo esa carta tiene mucho, realmente mucho que ver. Porque ese escritor, en los primeros 7 capítulos, vemos cómo está fraccionado allí. Lo puse en colores para tener idea de lo que representa. Pablo, que es el siervo de Cristo, quiere mostrar en sus primeros 7 capítulos estos 3 temas importantísimos. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, el pecado. Ustedes pueden leer y se darán cuenta muchísimas cosas que habla sobre el pecado, porque es necesario nosotros entender el por qué nosotros somos condenados. Somos condenados al infierno por nuestro pecado. Amén. Y es importante saber eso. Y cuando usted evangeliza, ese debe ser el primer aspecto que usted mencione a quien esté evangelizando. Que la persona necesita de Dios porque es pecador. Y todo el que es pecador ofende a Dios. Y el que ofende a Dios merece ir a un lugar de tormento llamado infierno. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Roma y a nosotros también que es importante saber lo que es el pecado. Y de este tema muchísimas iglesias hoy en día no lo tocan. Porque tienen miedo de que alguien se les vaya. Tienen miedo de enfrentarlos. Tienen miedo de que salga a la luz las cosas malas que ellos ocultan. Por eso es que
Yo me imagino que la Biblia de esa gente que está en esas iglesias, esas páginas no están allí, los primeros 3 capítulos de Romanos. Por temor a que otro lo lea. Porque imagínense, si usted se pone a leer los 3 primeros capítulos de Romanos, se dará cuenta que habla todo, pero todo sobre el pecado. De cómo el hombre se deja gobernar y cegar por el pecado. Pero lo más importante es que no solamente informa sobre el pecado, sino que a partir del capítulo 3, en amarillo, vemos la salvación. Es decir, hay una cura para esa enfermedad llamada pecado. Habla sobre Jesucristo. ¿Hay algún texto, algún versículo que usted pueda recordar de Romanos 5? Dese cuenta que allí habla sobre la justificación. 5.1. Sí, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dese cuenta. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, ese pecado que debe preocuparnos, de verdad consigue la manera de ser justificado ante Dios por Jesucristo. Pero no solamente se trata de que Dios va a buscar salvación para nosotros. Viene capítulos 6 y 7. Algo mucho más profundo, lo que es la santificación. ¿Eres salvo? Sí, amén, gloria a Dios. Pues no te quedes solamente siendo salvo. Amén. Tienes que ser santo. Así es. Debo ser santo. Tenemos que ser santos. Amén. ¿Y qué significa santo? Apartado del mundo para Dios. Amén. Apartado exclusivamente para el uso de Dios. ¿Seguimos pecando hoy en día? Sí. ¿Pero qué debemos hacer? Luchar por obedecer a Dios y ser instrumentos en las manos de Dios para su servicio. Amén. Hay otras cosas más que pudiéramos hablar sobre eso. Pero hay ciertos temas importantes, aunque lo dice el versículo 3 y 4, él escribe acerca de Jesucristo, del linaje de David según la carne, y que ese Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Jesucristo es la figura principal del libro de Romanos. Amén. Pero es bueno recordar, con esto quiero ir cerrando un poco el tema para seguir la próxima semana, si el Señor lo permite. Hay ciertas doctrinas que nosotros debemos empezar a revisar en el libro de Romanos. Dese cuenta que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico que tiene principios bíblicos. Amén. Que muestra cómo la iglesia creció hasta el día de hoy. Ahora el libro de Romanos sí es un libro doctrinal. Amén. Es un tema muy diferente al libro de los Hechos. Y por ejemplo, una de las primeras doctrinas y de las cuales es importante nosotros mantener y conocer, porque de eso depende nuestra salvación, es la resurrección. Amén. Ese es un tema. Dice cuenta en el versículo 4 lo menciona, que ese Hijo de Dios, que es Jesucristo, dice, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, pero ¿por qué Pablo está mencionando la resurrección en este libro de Romanos? En esta carta. ¿Sabe que Roma era una ciudad muy grande, muy moderna para la época en la cual estaba sucediendo esto, que era aproximadamente en el año 57 después de Cristo? Y como era prácticamente la capital del mundo para ese momento, allí tenía mucha gente de diferentes pueblos, naciones, lenguas, religiones y todo. Y la iglesia que se estaba formando allí necesitaba saber y estar seguro que la salvación a través de Jesucristo, lo más importante era la resurrección de Cristo. Porque eso indicaba varias cosas. Uno,
Jesucristo es Dios. 2, Jesucristo tiene poder sobre la muerte. 3, Jesucristo, a través de su resurrección, está diciendo a la iglesia, ustedes van a resucitar también. No lo que enseñaban los otros grupos religiosos, las sectas, diferentes grupos de gente que se reunían. Y era importante porque cuando decía que Jesucristo es Dios, porque resucitó, estaba contrarrestando lo que decían acerca de quienes eran los emperadores. ¿Qué título tomaban los emperadores romanos? Decían que ellos eran también Dios. Que de ellos dependían muchas cosas en este mundo. Por supuesto que sí, pero no lo espiritual. Más bien todo lo contrario, tenían una mente depravada, tenían una vida desastrosa y hacían que los demás hicieran lo mismo que ellos. En cuanto a la resurrección, ese es lo más importante que Jesucristo hizo para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos por Él, porque eso demostró que realmente es Dios. Lo otro que el apóstol Pablo está considerando como una doctrina importante es la deidad de Cristo, es decir, Cristo es Dios. Muchos ni siquiera creen que Jesucristo vino. Tanto es así que los mismos judíos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no utilizan el Nuevo Testamento. Ellos creen que ese Mesías que habla Isaías todavía no ha llegado. Entonces imagínense usted si los mismos judíos donde Jesucristo vivió y compartió y enseñó no creían en Él como Dios, cuánto más la otra gente que ni siquiera conocía que Israel existía. Quiere decir entonces que esos grupos que querían buscar de Dios necesitaban también saber que Jesucristo es Dios. Amén. Otra doctrina, la doctrina de la humanidad de Cristo. Es decir, Jesucristo 100% Dios, pero también era 100% hombre. Algunos creen que era un semidios. Comparaban entonces con los escritos y con las enseñanzas de los griegos. Cuando ellos mencionaban mucha gente, eran semidioses. Zeus, Mercurio y muchos otros. Decían que eran semidioses. Y entonces comparaban a Jesucristo como eso, porque como Él realizaba milagros, resucitaba gente, caminó por sobre el mar, y dice, no, este es un semidios, porque lo comparaban con la literatura griega. En cambio, el apóstol Pablo, en los capítulos del libro de Romanos, enseña que además de ser un Dios, también era un hombre. ¿Sabe cuál es una de las cosas que define claramente que Jesucristo era hombre, tenía humanidad? Porque murió. Porque murió. Dios no muere, ¿verdad que sí? Pero ese Dios encarnado murió. Además, cuando vemos que está terminando los 40 días de ayuno, ¿qué dice? Que fue porque tenía hambre. Además vemos en el capítulo 11, en diferentes evangelios de Juan, dice Jesús lloró. ¿Lloró por qué? Porque sus sentimientos le motivaban por amor a la humanidad. Había otras cosas también en el cual mostraba. En el libro de Lucas dice que Jesucristo crecía y se fortalecía. Capítulo 1, versículo 47-52. Dice que eso es una persona, un humano cualquiera. Nació de una virgen. Nació de una mujer. Entonces, se cansaba. También, exacto, se cansaba. Cuando pasaba todo el día sanando enfermos, enseñando, dice que, oye, se retiraba porque necesitaba descansar también. Entonces podemos ver esa doctrina de lo que es la humanidad de Cristo
y mostrada también, explicada muy bien por el apóstol Pablo en los Romanos. Está mostrando también la doctrina de la fe. Y la fe es una palabra que usted va a conseguir constantemente en este libro de Romanos. El texto que acaba de decir la hermana. Justificados pues por la fe. Además también habla de la doctrina del juicio. Lo que usted y yo vamos a pasar. Porque el mundo que no cree en Cristo va a ir ante el juicio directamente ante el trono de Dios. Pero nosotros también vamos a enfrentar a Jesucristo como nuestro Señor. Así es, amén. Como iglesia vamos a ir ante Jesucristo. Aquellos van a ir a condenación, pero nosotros vamos a ir a que el Señor nos diga y nos cuente todas las verdades. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿O qué hiciste de más? Hay tantas cosas de ese juicio. Amén. El pecado y la depravación. Léase capítulo del 1 al 3. Allí aparece todo. Mire, yo creo que aquí es uno de los pocos libros que mencionan una cantidad de pecado por nombre y apellido. Se dará cuenta allí cómo Pablo de hoy. Pablo, ¿tuviste todo eso? Allí hay pecados que nosotros ni siquiera nos acordamos ahorita, y cuando lo veamos decir, ah, caray, yo también lo hago. Porque se refiere a lo malo que puede ser el hombre y a lo malo que es. Y la mujer también, no se escapan ustedes. Vemos lo que es la doctrina de la justificación. Cómo Dios le da salida a que el hombre no sea condenado, sino que a través de Jesucristo hay un camino. De verdad, eso es importante. También habla sobre lo que es la doctrina de la reconciliación con Dios. Nosotros somos llamados no porque estamos buscando a Dios, no, es todo lo contrario. Somos llamados porque Dios quiere reconciliarse con nosotros. Así es. El hombre se apartó de Dios, capítulo 3, versículo del 10 en adelante. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y después dice, Romanos 3:23, que nos dice, ¿cómo, ¿alguien se lo sabe de memoria? Por cuanto Todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Vamos al capítulo 6 también para que eso también dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué amplio es Dios! Es Dios quien nos busca para reconciliarnos. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesucristo en cuanto si alguien peca contra ti, ve tú y habla con él? Está diciendo Jesucristo allí, si alguien te ofende, actúa como si Dios fuera tu dueño y Señor, porque actúa como Él. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos ofendidos? ¿Qué hacemos? Que venga. Si quiere que yo lo perdone, venga. ¿Qué dice Jesucristo? Ve tú, muérdete la lengua. Amén. Muérdete tu orgullo. Amén. No creas que eres mejor que Él porque Él te ofendió. Amén. Podemos poner un poquito del texto cuando dice, el que esté libre de pecado, ¿quién de nosotros no ha ofendido a alguien? ¿Sabes qué? El simple hecho de que tú y yo existamos ofende a otro a veces. ¿Cuánto más lo que hacemos? Ese es otro tema. Lo seguiremos después. La gracia y la vida eterna es otra doctrina que está aquí en este libro de Romanos. Ojalá podamos estudiar cada una de esas doctrinas, que las consigamos. Ojalá podamos tener 3 o 4 años para estudiar la carta de los Romanos. Amén. Pero yo les invito a que ustedes lo hagan. Amén. Para que podamos avanzar en otros libros.
Pero la gracia y la vida eterna representan todo el amor de Dios. Otra doctrina, la santificación. Sed santo porque yo soy santo, dice el apóstol Pablo también en otras cartas. Es importante. Primero es reconciliación con Dios. Segundo es la salvación en cuanto a Jesucristo como nuestro Señor. Pero después viene a crecer, a ser santos, a parecernos a Dios. Amén. Esa es la enseñanza. Lo otro es la otra doctrina, que es la seguridad de la salvación. ¿Realmente eres salvo? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Pero estás seguro de eso? ¿Qué es lo que significa esta doctrina? ¿Estás seguro? Yo creo que sí, porque el pastor lo dice. A veces tenemos problemas con eso. Yep. Y si hemos tenido problemas para saber si sí o si no, debemos entonces pedirnos las escrituras, aclarar eso, pedirle perdón a Dios, pedirle claridad y pedir que nos enseñe. Amén. No hay otra manera. Mientras haya duda, hay problema. Así es. ¿Cómo usted le va a enseñar el evangelio a otro si no sabe si es salvo o no? Algunos dicen, las piedras hablarán. No, eso no tiene nada que ver con eso. Amén. Tiene que ver es que usted esté seguro de que Jesucristo es su Señor. Amén. ¿La salvación se pierde? No. No. Lo que se pierde es tiempo viniendo a la iglesia si no eres salvo. Eso sí se pierde. Amén. ¿Verdad que sí? Yep. Ese tema lo vamos a tocar luego. Lo otro, la elección. Esa es otra doctrina que muchas iglesias lo tergiversan. Yep. Porque hay algunos que dicen, los que son salvos ya Dios lo sabe. ¿Para qué les voy a predicar si Dios de alguna manera los va a salvar? Ojo con eso. Yep. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio Amén. a toda criatura. Yep. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Y por todo el mundo. No vayas por los que dicen que creen en Dios. No, por todo el mundo. Amén. Esa es la orden. Algunos creen que, por supuesto, Dios es soberano y Él sabe, Él escribió esta historia que estamos viviendo. Él escribió. Él te hizo a ti y a mí. Pero nuestra tarea es obedecer. Yep. Así de fácil. Está la otra doctrina hablando acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Quién de nosotros sabe que Cristo viene? Amén. Oh, 5 saben. Gloria a Dios. Cuando terminemos este estudio, por lo menos 7 dirán amén. 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 Y el juicio de los creyentes. Ahí está. Hermanos, de alguna manera tenemos que enfrentar a Dios. Así es. Tenemos que enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Y que el que seamos salvos hoy no implica de que tengamos que presentar cuentas ante Dios. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dejaste de ser, por no cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es para meternos miedo, es para más bien alentarnos a que mejoremos nuestra relación con Dios cada día. Así es. Amén. El Señor se olvida de nuestros pecados, dice que nuestros pecados son lanzados a lo más profundo de la mar. ¿Sabe cuánto de profundidad tiene las fosas de las Marianas, que es la parte más profunda del mar? 11 kilómetros y medio. ¿Cuántos serán? 17,000 millas. Imagínense lo profundo que es eso. Allí están los pecados suyos y los míos. Ojalá que se lleven más los míos. Mientras más profundo, que cobra un poco más. Amén. Pero lo importante no es todo eso. Lo importante es que lo que estemos aprendiendo lo pongamos en práctica. Y que lo hagamos porque amamos a Dios. Amén. No para creernos superior a los demás, sino para qué? Para ser siervos del Señor. Recuerden eso. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, escribió pensando en hombres y mujeres que amen a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos indique a través del estudio del libro de Romanos lo que tenemos que hacer para servir a nuestro Dios y a los hermanos. Gracias, Padre Santo, le damos por su amor, por su misericordia y porque usted nos ama y nos permite conocer su palabra para aprender